cuando mi hija me detuvo en la puerta de la iglesia frente a 150 invitados y me susurró con frialdad: «Mamá, vete, no hay lugar para ti en la mesa principal, tu ropa desentona». Sentí como la caja con el ropón de bautizo que tejí con mis manos se me resbalaba y golpeaba el suelo de mármol con un eco seco. Un frío helado me paralizó el pecho mientras todos miraban mi humillación. En ese instante supe que si mi presencia le daba vergüenza a mi dinero, también debería dársela. Antes de continuar con esta historia que cambió mi vida para siempre, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato real como este. Quédate hasta el final, porque la lección que aprendí sobre la dignidad y los límites con los hijos es algo que toda madre necesita escuchar hoy mismo para no cometer mis errores. Hola, soy Graciela, tengo 68 años y les hablo desde el caluroso Monterrey, Nuevo León. Toda mi vida trabajé duro junto a mi difunto esposo en nuestra ferretería para darles lo mejor a mis hijos. Nunca imaginé que el sacrificio que hicimos con tanto amor terminaría siendo pagado con desprecio el día más importante de mi nieto. Mire, mi hijo, aquí en Monterrey, el calor no perdona ni siquiera en las mañanas de domingo, pero a mí no me importaba sudar la gota gorda si era por una buena causa. Y vaya, que si era buena. Estaba yo parada en la cocina, con la plancha bien caliente en la mano, alisando con un cuidado de cirujano cada pliegue de ese ropón. No era cualquier trapo, no señor. Era el mismo ropón de encaje y lino que tejí con mis propias manos hace casi 40 años, cuando mis ojos veían mejor y mis dedos no dolían con la humedad. Ese ropón lo usó mi Jorge, lo usó mi Sofía, y si Dios me prestaba vida hoy, lo iba a usar mi primer nieto varón. Olía a almidón y a lavanda, ese olor a limpio que te llena el pecho de recuerdos. Mientras pasaba la plancha, no podía dejar de pensar en mi viejo, que en paz descanse. Cuánto le hubiera gustado ver este día. Nosotros, que empezamos cargando bultos de cemento y contando monedas para completar el gasto, ahora íbamos a ver a nuestro nieto bautizado en una de esas iglesias elegantes de San Pedro Garza García. Me acomodé el vestido azul marino, el que guardo para las ocasiones especiales. No es de marca ni brilla como los que usan las amigas de mi hija, pero es decente y está pagado con trabajo honrado, que para mí vale más que cualquier etiqueta. Agarré la caja con el ropón como si llevara oro molido y me subí a mi camioneta. Mientras manejaba hacia la zona rica, veía cómo cambiaba el paisaje. De las calles de mi colonia llenas de vida y de gente trabajadora, pasé a esas avenidas anchas de San Pedro, donde las casas parecen hoteles y no se ve ni un alma caminando. Sentí ese nerviosismo en la panza, el mismo que me daba cuando iba a pedir un préstamo al banco para la ferretería. No sé por qué, pero ese lugar siempre me ha hecho sentir chiquita, aunque mi cartera ya no esté vacía como antes. Llegué a la iglesia y válgame Dios, aquello parecía un desfile de modas. Había carros del año estacionados en triple fila y gente que parecía sacada de una telenovela. Me bajé con mi caja sintiendo que mis zapatos de tacón bajo resonaban demasiado fuerte en el piso de mármol. Traté de caminar derecha con la frente en alto, como me enseñó mi madre, pero no pude evitar notar las miradas. Eran miradas rápidas, de esas que te escanean de arriba a abajo y te ponen precio. Me sentí fuera de lugar, como una mancha de grasa en un mantel blanco. Y entonces la vi. Ahí estaba Sofía en la entrada, hermosa como siempre, con un vestido color crema que seguramente costaba lo que yo ganaba en 3 meses de mostrador. Mi corazón dio un brinco de alegría y estuve a punto de gritar su nombre, pero me detuve en seco. Ella me vio. Sus ojos se encontraron con los míos, pero no vi el brillo de gusto que esperaba. Vi pánico. Vi cómo sus ojos se movían nerviosos de mí hacia sus suegros, esa gente de apellido rimbombante que estaba a su lado, riendo con copas en la mano. Sofía no me saludó. Hizo como que se acomodaba el pelo
y volteó la cara hacia otro lado evitando que nuestras miradas se cruzaran de nuevo. Sentí un frío helado que me recorrió la espalda más fuerte que el aire acondicionado de la iglesia. Apreté la caja del ropón contra mi pecho, como queriendo proteger no solo la tela, sino mi propio corazón. Yo venía cargada de amor y de historia lista para vestir a mi nieto con la tradición de nuestra familia, pero en ese momento, parada sola entre gente que olía a perfumes caros, me di cuenta de que tal vez mi historia no era bienvenida ahí. Mi hija, mi niña por la que trabajé de sol a sol, me estaba mirando como si yo fuera un error de cálculo en su vida perfecta. Y eso, mijo, eso duele más que cualquier quemadura de plancha. Al verla ahí parada tan elegante y rodeada de gente que jamás se ha ensuciado las manos con tierra, mi mente viajó 30 años atrás a un lugar muy distinto a esta iglesia de mármol y aire acondicionado. Me acordé del calor infernal de nuestra primera bodega, allá por la colonia industrial, cuando mi Roberto y yo empezamos la ferretería con nada más que la bendición de mi suegra y un préstamo que nos quitaba el sueño. Mire, nadie nos regaló nada. Cada ladrillo de esa bodega lo levantamos nosotros. Recuerdo mis manos en aquellos años siempre ásperas con las uñas rotas de tanto cargar cajas de tuercas y contar inventario hasta que los ojos me ardían. Roberto y yo trabajábamos 14 horas diarias de sol a sol comiendo tacos fríos detrás del mostrador porque no podíamos darnos el lujo de cerrar ni media hora. El olor que traigo impregnado en la memoria no es de lavanda como el de este ropón, sino de cemento, de thinner y de sudor honesto. Así fue como levantamos el negocio centavo a centavo, aguantando las crisis, las devaluaciones y los veranos de 40 grados sin ventilador. Todo ese sacrificio tenía un nombre y apellido: Sofía. Mis otros hijos, el Jorge y la Ana, fueron más de jale de meter las manos, pero con la Sofi fue distinto. Ella era la niña de nuestros ojos, la más lista, la que queríamos que volara alto. Por eso cuando dijo que quería estudiar en el TEC de Monterrey, no lo dudamos, aunque la colegiatura costara más de lo que ganábamos en un mes bueno. Vendimos los terrenitos que nos quedaban en Allende, esos que Roberto quería para nuestro retiro, y nos apretamos el cinturón hasta casi no poder respirar. Yo dejé de comprarme ropa, dejé de ir al doctor cuando me dolían las rodillas, todo para que a mi niña no le faltara su mensualidad, su carro del año y sus viajes de intercambio. Pero fíjese lo que son las cosas. Mientras nosotros nos partíamos el lomo entre bultos de yeso y varillas oxidadas, ella se iba transformando. Al principio eran detalles pequeños. Me pedía que no la recogiera en la camioneta de la ferretería porque le daba pena que sus amigas vieran el logo del negocio. Decía que la pick-up estaba sucia, que olía a fierro viejo. Luego me enteré por una comadre que Sofía les decía a sus compañeros que sus papás eran empresarios de la construcción. Empresarios, hágame el favor. Le daba vergüenza decir que éramos ferreteros, que su madre despachaba clavos por kilo y que su padre llegaba a casa con la camisa manchada de grasa. Yo se lo decía a Roberto muchas noches mientras nos poníamos pomada en las espaldas adolorida. Le decía que estábamos criando una extraña, que esa muchacha nos miraba como si fuéramos sus empleados y no sus padres. Pero Roberto, que tenía el corazón más blando que yo, siempre me contestaba lo mismo con su voz cansada. Me decía que la dejara, que todo era por su bien, para que ella no tuviera que sufrir las carencias que nosotros pasamos. Me decía que si ella se creía mucho era porque nosotros le habíamos dado las alas para hacerlo. Ahora, parada aquí con el ropón en los brazos, escucho la voz de mi viejo retumbando en mi cabeza y siento un nudo en la garganta, pero no de tristeza, sino de coraje. Roberto estaba equivocado.
No le dimos alas para volar, le dimos permiso para pisarnos. Pensamos que le estábamos pagando un futuro mejor, pero lo que realmente financiamos fue su soberbia. Creamos a una mujer que valora más el apellido de sus suegros que el sudor de sus padres. Esos títulos universitarios colgados en su pared de San Pedro están manchados con nuestro esfuerzo, pero ella los presume como si fueran herencia de realeza, borrando convenientemente todo el trabajo sucio que costó conseguirlos. Y eso, le digo sinceramente, duele más que todo el cansancio de esos 20 años acumulados en mis huesos. Di un paso hacia el atrio, con la intención de buscar mi lugar ese que yo creía tener asegurado por derecho de sangre y de amor. Pero no llegué ni a la primera banca. Sofía se desprendió del grupo de sus suegros y caminó hacia mí con una rapidez que al principio confundí con entusiasmo. Pero cuando estuvo frente a mí, no hubo abrazo, ni beso, ni una sonrisa para su madre. Me puso una mano en el brazo, no para apoyarse, sino para detenerme como si yo fuera una visita inoportuna que se quiere colar a una fiesta privada. Se acercó tanto que pude oler su perfume caro, ese que yo le compraba cada Navidad, y me susurró al oído con una voz que cortaba más que un cuchillo. Me dijo que me fuera, así sin anestesia. Me dijo que no había lugar para mí en la mesa principal. Susurró, mirando de reojo a sus invitados, que ahí estaban sus suegros y gente muy importante, socios del club, gente de apellido. Me barrió con la mirada, deteniéndose en mi vestido azul y mis zapatos cómodos, y me soltó que mi ropa desentonaba, que iba a echar a perder la foto. Remató diciendo que mejor me fuera a mi casa y que luego me llamaba para contarme cómo había salido todo. Sentí que el suelo de mármol se abría bajo mis pies. La fuerza se me escapó de las manos y la caja con el ropón, ese pedazo de mi historia y de mi corazón que había planchado con tanta ilusión esa misma mañana, se me resbaló de los dedos. El golpe de la caja contra el piso sonó seco como un disparo en medio de los murmullos de la gente elegante. Algunos voltearon a ver, pero Sofía ni se inmutó. Solo hizo una mueca de fastidio y empujó la caja con la punta de su zapato fino hacia un lado, como si fuera basura que estorba el paso. En ese momento sentí un frío mortal en el pecho, un hielo que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la iglesia y todo que ver con el alma. Quise llorar, le juro que quise tirarme al piso y gritarle que yo la parí, que yo le limpié los mocos y le pagué esa vida de reina que ahora presumía. Pero soy del norte, y aquí la dignidad se lleva puesta como una armadura. Apreté la mandíbula, hasta que me dolieron las muelas, tragué el nudo de alambre de púas que tenía en la garganta y la miré a los ojos una última vez. No vi a mi hija, vi a una desconocida. Asentí en silencio. Solo le dije que estaba bien, mija. Me agaché, recogí mi caja del suelo con una calma que no sentía, di la media vuelta y caminé hacia la salida. No volteé. Sentía las miradas de los 150 invitados en mi espalda, pero no me detuve. Salí al sol abrasador de Monterrey, pero yo seguía temblando de frío. Me subí a mi camioneta, cerré la puerta y me quedé ahí un minuto agarrando el volante con las manos crispadas, tratando de entender en qué momento me volví un estorbo para la persona que más he amado en este mundo. Arranqué el motor y manejé a casa en automático, con las lágrimas por fin rodando en silencio por mis mejillas. Pero mientras manejaba, el dolor se fue transformando en otra cosa. Se fue volviendo claridad. Entré a mi casa vacía, dejé el ropón sobre la mesa de la cocina y saqué mi celular. Mis dedos temblaban, pero no dudé ni un segundo en marcar el número del licenciado Treviño, mi contador de toda la vida. Cuando contestó, no perdí tiempo en saludos. Le ordené con una voz que no reconocí como mía
que cancelara inmediatamente las tarjetas de crédito adicionales que le había dado a Sofía. Esas tarjetas que ella usaba para sus salones de belleza y sus cenas con amigas. Y le di una instrucción más, la más dolorosa pero la más necesaria. Le dije que detuviera el cheque del banquete. Ese cheque gordo que cubría la fiesta de hoy, el salón de lujo, la comida de 3 tiempos para esa gente importante. Si no había lugar para mí en su mesa, tampoco había lugar para mi dinero en su fiesta. Colgué el teléfono y me senté a esperar sabiendo que la bomba que acababa de soltar iba a estallar en cualquier momento. No tuve que esperar mucho para que estallara la bomba. A la mañana siguiente ni siquiera eran las 9 cuando escuché el frenón de una camioneta afuera de la casa y luego el golpe seco de la puerta de la entrada. Yo estaba sentada en la cocina con mi taza de café en la mano tranquila, con esa paz fría que te queda después de una tormenta. Sofía entró a la cocina hecha una furia con los ojos hinchados y el maquillaje corrido, pero no se veía triste, se veía rabiosa. Ni buenos días me dio. Empezó a gritarme que cómo me había atrevido a hacerle eso, que la había humillado de la peor manera posible. Resulta que cuando el gerente del salón de fiestas intentó cobrar el resto del banquete, el cheque rebotó. Y cuando ella quiso pasar las tarjetas de crédito para solucionar el problema, todas aparecieron declinadas. Me gritó que sus suegros tuvieron que sacar sus carteras para pagar la cuenta millonaria delante de todos los invitados y que ella se quería morir de la vergüenza, que cómo iba a verles la cara ahora. Me reclamaba como si yo fuera una criminal manoteando y exigiéndome una explicación por haberle arruinado su gran día. Yo no me levanté de la silla. Le di un trago despacito a mi café, dejé que terminara su berrinche y luego la miré fijamente. Con una voz muy calmada, le pregunté si de verdad quería hablar de humillaciones. Le dije que lo que pasó con el dinero no fue una humillación, fue una consecuencia. La verdadera humillación fue la que ella me hizo a mí en la puerta de la casa de Dios, negándome frente a su propio hijo y prohibiéndome la entrada, como si yo fuera una apestosa, solo porque mi vestido no costaba lo que el de sus amigas. Le dije que ella me había negado su mesa, así que yo le negué mi cartera. En ese momento se abrió la puerta de atrás y entró Jorge, mi hijo mayor. Venía de abrir la ferretería con su camisa de trabajo y las botas llenas de polvo del negocio. Al ver a su hermana gritándome, se le puso enfrente como un muro de concreto. Jorge siempre ha sido callado, pero cuando habla retumba. Le dijo a Sofía que le bajara 2 rayitas a su tono, que tuviera tantita madre. Le recordó a gritos que esa casa donde vive en San Pedro, la camioneta en la que llegó y hasta los zapatos que traía puestos, todo había salido de las manos agrietadas de su padre y mías de ese negocio sucio del que tanto se avergüenza. Le dijo que si tanto asco le dábamos, que por qué no le daba asco estirar la mano cada mes. Sofía se quedó pasmada. No esperaba que su hermano, el que siempre le cumplía sus caprichos, se me uniera. Aproveché ese silencio para dar el golpe final. Me levanté, me acerqué a ella y se lo solté sin que me temblara la voz. Le dije que si mi presencia le causaba tanta vergüenza, entonces mi dinero también le debería dar asco, porque las 2 cosas vienen del mismo lugar. Le avisé que a partir de ese momento se acabó la mensualidad, se acabaron las tarjetas y se acabaron los regalos. Le dije claramente que si quiere vivir como reina, que la mantengan sus suegros o que se ponga a trabajar, pero que de esta ferretería no iba a salir ni un centavo más para financiar sus desprecios. Se quedó blanca como si le hubiera dado una cachetada, porque por primera vez en su vida la llave del dinero se había cerrado de golpe. Sofía salió de mi casa, hecha un demonio, azotando la puerta tan fuerte que pensé
que se me iban a caer los santos del altar. Se fue furiosa echando pestes, pero en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: miedo. Miedo de verdad, porque por primera vez en su vida esa huerca malcriada se dio cuenta de que la lana no crece en los árboles de San Pedro, sino del sudor de la frente de su madre, y esa llave se acababa de cerrar para siempre. No le voy a mentir, cuando el motor de su camioneta se alejó, sentí que la casa se me venía encima. El silencio que quedó fue pesado, de esos que calan hasta los huesos. Perder la cercanía con una hija, aunque sea una hija ingrata, es un dolor que ninguna madre debería sentir. Me quedé un rato parada en la sala con la mano en el pecho, sintiendo mi medalla de la Virgen de Guadalupe. Le pedí a la Virgencita que me diera fuerzas, porque aunque el corazón se me estrujaba la cabeza, me decía que había hecho lo correcto. Tantos años agachando la cabeza, tantos años permitiendo que me ningunearan solo por llevar la fiesta en paz. Se acabó. Entendí a la mala que el amor de madre no significa ser el tapete de nadie. Como decimos acá en el norte, te la bañaste, mija, te la bañaste gacho. El estómago me rugió, recordándome que la vida sigue y que las penas con pan son menos. Me fui a la cocina, mi lugar seguro. Saqué la carne seca, esa buena que traigo de Terán, y puse a calentar el sartén de hierro. Mientras picaba el tomate, la cebolla y el chilito serrano, el olor del machacado empezó a llenar la casa, borrando el rastro del perfume caro que había dejado Sofía. Ese olor a carne frita y huevo es el olor de mi vida, de mis mañanas con Roberto, de lo que somos de verdad. No como esos platillos fresas de nombres raros que sirven en las fiestas de allá arriba. Esto es comida de gente de trabajo, comida que alimenta el alma y te recuerda de dónde vienes. Mientras batía los huevos, mis ojos se fueron a la foto de mi Roberto en el altar. Ahí estaba él, con su bigote y esa sonrisa de lado que me enamoró. Le hablé en voz alta, como hago cuando necesito consejo. Le dije que ya estuvo bueno, que el dinero compra lujos, pero no compra educación ni decencia. Le dije que aunque nos duela a veces cortar las ramas podridas, es la única forma de salvar el árbol. Y sentí una paz tremenda, como si él desde allá arriba me estuviera guiñando el ojo, dándome la razón que en vida no me dio por consentirla tanto. Me serví un plato bien copeteado, calenté unas tortillas de harina de esas que se inflan en el comal y me senté a la mesa. Estaba sola, sí, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía completa. En eso el celular empezó a vibrar sobre el mantel de hule. La pantalla se iluminó con el nombre Sofía. Seguro quería seguir peleando, o a lo mejor viendo que la cosa iba en serio y que las tarjetas ya no pasaban, quería empezar a pedir perdón. Miré el teléfono zumbando, miré mi plato de machacado humeante y tomé una decisión. No contesté. Dejé que sonara y sonara hasta que se cayó. Agarré una tortilla calientita, me hice un taco y le di la primera mordida. Y sabe que mi hijo me supo a gloria, porque la comida y la vida saben mucho mejor cuando se disfrutan con dignidad. Han pasado meses desde aquel domingo. No he vuelto a abrir la cartera para Sofía, aunque ella ha intentado acercarse ya sin esa arrogancia de antes. Jorge y yo seguimos firmes al frente de la ferretería, honrando la memoria de mi Roberto con trabajo honesto. Mi dinero ahora se queda donde se respeta, en mi casa y en mi paz. No me sobra la familia, pero tampoco me falta dignidad para estar sola si es necesario. Recuerden esto. La dignidad de una madre no tiene precio ni se negocia por apariencias. Mi consejo es simple: no teman cerrar la llave a los hijos adultos malagradecidos. A veces un no a tiempo es la única forma de enseñarles lo que cuesta ganarse la vida. ¿Ustedes han tenido que ponerle un alto así a un hijo por su bien? Los leo en los comentarios. Graciela, 68 años.